palabra a la diputada Camila Vallejo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera intervenir sobre el artículo 5 respecto a los impuestos verdes. Sin embargo, no quiero dejar de referirme a una crítica sistemática que se presentaba acá en relación al IVA a los inmuebles. Nada tiene que ver que una familia de ingresos medios que quiera comprar un departamento, una vivienda de 60 millones, 80 millones, se ve afectada con esta reforma tributaria. Lo que aquí se está diciendo, un poco para aclarar y para no caer en la lógica del terror, de la política del terror, es que esto tiene que ver, o grava más bien, a los casos que existan habitualidad en la realización de ventas de inmuebles por parte del contribuyente, es decir, que una persona, una familia, vende en menos de un año un inmueble, ¿cierto?, que sea su primera vivienda o su segunda vivienda. Es decir, que exista un negocio detrás de la venta de los inmuebles, incluso si es que existe una suerte de utilidad al momento de vender, pero en un periodo menor a un año. No es que una persona de clase media quiera comprar un departamento. Pero bueno, refiriéndome al artículo 5, que establece la reforma tributaria, ¿cierto?, propone impuestos verdes que gravan emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, material particulado y dióxido de carbono, así como la importación de vehículos que emplean petróleo o diésel, exceptuando los que utilizan, ¿cierto?, para fines o los vehículos de trabajo. En el caso de impuestos a las emisiones, la propuesta considera un cobro por tonelada emitida por fuentes contaminantes conformadas por calderas o turbinas, con una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos. Ahora bien, a nivel internacional, crecientemente los impuestos verdes son reconocidos como un instrumento en la gestión ambiental, eso es sabido. Esta tendencia comprende que el uso de instrumentos económicos representa una herramienta para las autoridades nacionales y fomentar la internalización de los costos ambientales y de esta manera resarcir materialmente los daños generados por las fuentes fijas contaminantes. Los impuestos verdes constituyen una carga a las externalidades producidas por un emisor, generando un incentivo para que la fuente contaminante internalice las externalidades que produce, es decir, el que contamina paga. De modo además que pueda mejorar las tecnologías empleadas, disminuyendo sus condiciones de emisión. Señor presidente, es un caso típico en donde la recaudación no basta. Ciertamente lo que estamos tratando de cambiar con esta reforma tributaria consiste en tratar a los impuestos como un instrumento de desarrollo. En efecto, los impuestos verdes pueden contribuir a corregir externalidades, a hacer más sostenible el desarrollo de las ciudades desde el punto de vista fiscal y ambiental y a facilitar la prestación de ciertos servicios locales. Sin embargo, la lógica que está detrás de estos impuestos es puramente económica. Por lo que, si bien su implementación en la experiencia internacional muestra que son un buen mecanismo recaudatorio, no contamos con igual respaldo respecto a los efectos positivos en el cuidado medioambiental que la implementación de estos impuestos debiese generar. La lógica del principio "el que contamina paga" puede conducir a la perversión del objetivo medioambiental que pretende, toda vez que las utilidades de las industrias siguen siendo mayores aún pagando este impuesto, que no es estrictamente un impuesto y que se asimila más bien a un precio que el Estado exige por contaminar. Por esto es necesario remarcar que la implementación de los impuestos verdes significa un avance, la suma de un nuevo instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, de ninguna manera pueden ser considerados suficientes. Señor presidente, por su intermedio al ministro. Para esto debemos fortalecer y hacer más estrictas y efectivas las normas de emisión en nuestro país, que constantemente son incumplidas. Pero por sobre todo dejar de entender la política medioambiental desde una perspectiva economicista y entenderla como base de nuestra supervivencia y desarrollo armónico. Finalmente, sería adecuado reforzar la idea que parte de los recursos recaudados con los impuestos verdes se orientan a mejorar las políticas públicas de salud y a las localidades donde se producen los daños. Pues no podemos olvidar que en nuestro país más de 4.000 personas mueren de manera prematura cada año por enfermedades cardiopulmonares asociadas con la exposición a partículas inferiores a 2,5 micrones, lo cual supone más del doble que el número de las víctimas de accidentes de automóvil. Esto son cifras del mismo Ministerio del Medio Ambiente del año 2011. Yo con esto quiero decir que si bien hay una aprobación de este artículo, efectivamente es un avance, sin embargo no es suficiente de la perspectiva de la política medioambiental, que tiene que ser mucho más compleja y no solamente ser mirada de la perspectiva economicista como está implementado en esta reforma tributaria. He dicho, señor presidente.
Gracias, diputada Vallejo. Tiene la palabra el diputado Giorgio